Hola, saludo a todos. Bueno, acá estamos nuevamente con este tema que es súper interesante que vamos a estar desarrollando en esta videoclase y se trata acerca de lo que es la alienación parental. Fíjense que yo hago la aclaratoria durante el transcurso de la videoclase de que muchos autores cuando se refieren a la alienación parental la denominan como si fuera un síndrome, pero en realidad no es un síndrome porque no está reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad, sino que yo hago esta aclaratoria en mi investigación y en mis clases y yo lo refiero como un proceso basado en hechos, en acciones, ¿ok? Que identifican este tipo de actitud de alienación parental, donde uno de los progenitores trata de hacer de que el niño desprecie, no quiera, que rechace totalmente al otro progenitor que generalmente es el no custodio. Este tema es muy importante porque todos tenemos que colaborar para proteger a las familias. Y esto es un tema que yo lo refiero como un proceso que se puede desarrollar, porque no necesariamente se tiene que desarrollar en procesos de divorcio o durante procesos donde los padres simplemente se están separando y uno de los progenitores adopta esta actitud y empieza a desarrollar estas actitudes, ¿verdad? Pero es muy importante destacar que además yo lo refiero como un hecho porque es un hecho social que según las investigaciones se puede desarrollar cuando se desarrolla, pues, ¿no? Porque no necesariamente se tiene que desarrollar en un divorcio o una separación de cuerpo, pero si se desarrolla hay que saberlo identificar y se puede desarrollar en Venezuela, como en España, como en Suiza, como en Japón, como en China, en cualquier parte del mundo y son las mismas actitudes. Y esto, como vamos a ver en la videoclase, es muy importante detectarlo porque allí hay que abordar a la familia y hay que actuar como lo vamos a explicar en la videoclase. Espero que les guste este interesantísimo tema y recuerden las personas que no se han suscrito a mi canal, les invito a suscribirse, a darle likes a los videos que con eso me estimulan muchísimo y bueno, espero que les guste la clase y no perdamos más tiempo, comencemos. Ok, vamos a comenzar con esta videoclase y vamos a ver en esta primera lámina que la iniciamos como el síndrome de alienación parental definido por Gardner, ¿no? Y el síndrome aparece entre comillas precisamente porque siempre tenemos que hacer la acotación de que la Organización Mundial de la Salud no ha reconocido a la alienación parental como una enfermedad. Por lo tanto, en realidad no es un síndrome, a pesar de que muchos autores se refieren a la alienación parental como síndrome. No lo es. No es una enfermedad, ¿ok? Pero sí traigo a colación este concepto porque el contenido en sí, en lo que consiste la alienación parental que plantea Gardner, es muy asertiva. Y fíjense que cuando Gardner habla de la alienación parental, él la define como una respuesta que es de contexto familiar típica al divorcio o separación de los padres, en la que el niño o la niña resulta alienado respecto a uno de los progenitores y acosado con la denigración exagerada y o injustificada hacia el otro progenitor, hecho que produce una perturbación en el niño y que en definitiva obstruye la relación con el otro progenitor que no es el custodio y resulta destruida en los casos más severos. Porque entonces en sí, la alienación parental viene a consistir en la manipulación de uno de los progenitores, que es el que tiene la custodia de los hijos, en desventaja del otro progenitor, porque capturar el control total de los hijos es para el progenitor alienador una cuestión de vida o de muerte. Fíjense ustedes que el progenitor alienador no es capaz de individualizar, es decir, de reconocer a sus hijos como seres humanos separados, los considera como propios de ellos y trata de alejarlos
y de ponerlos en contra del otro progenitor que no tiene la custodia. Y en toda su ejecución es muy convincente en este desamparo y en las descripciones que él hace en contra del otro progenitor. A su vez, opera con gran resistencia al examen de un experto independiente, es decir, no existe ese rechazo hacia, por ejemplo, un psicólogo que quiera entrevistarlo, ¿verdad? Porque ellos pueden sentir que pueden destapar sus manipulaciones. Y tampoco obedece a las sentencias de los tribunales. En esta próxima lámina vamos a destacar entonces que la alienación parental, pues como ya hemos dicho, no es un síndrome. Y yo en mi investigación la refiero como un proceso que se relaciona con hechos sociales familiares relacionados al divorcio o a la separación de los padres. Es muy importante este punto porque yo lo refiero como un proceso relacionado a estos hechos sociales familiares que se dan en cualquier parte del mundo cuando los padres se separan. No se da en todas las parejas, pero cuando se podría visualizar en gran magnitud, hay casos de alienación parental. Es decir, no es que va a suceder cuando los padres se divorcian o se separan, porque los padres se pueden divorciar o separar en muy buenos términos y siguen teniendo una relación familiar perfecta para sus hijos. Pero existe este hecho de la alienación parental que como hecho se puede desarrollar en Venezuela, en Estados Unidos, en China, en Japón, en Finlandia, en Suiza, y es una reacción que tiene uno de los progenitores, ¿verdad? Que es el que tiene la custodia, para poner en contra del otro progenitor no custodio a sus hijos, ¿ok? Y entonces esto, como no es una enfermedad, lo podemos identificar o visualizar como hechos sociales originados por el divorcio, la separación de cuerpos o la separación de los padres simplemente, cuando hay esa ruptura donde uno de los padres se obsesiona con querer separar a sus hijos del otro progenitor y no solamente separarlos, sino ponerlos en contra y hasta hacer que los hijos puedan rechazar a ese progenitor no custodio. Entonces, fíjense que yo cuando hablo sobre, por ejemplo, lo que es el proceso de la alienación parental, en este proceso se van sumando acciones que desvirtúan los vínculos entre padres e hijos. Es habitual que la alienación parental resulte más sencillo ser entendida por los profesionales del derecho que los de la salud mental, porque se detecta en el ámbito judicial, en la rutina del seguimiento de los expedientes y como tal debemos considerar a la alienación parental como una patología jurídica presente en las separaciones o divorcios llamados destructivos con hijos menores, con los síntomas presentes, pero debiéndose considerar como el conjunto de acciones de un progenitor, usualmente el progenitor conviviente, en forma inconsciente o consciente, tendientes a eliminar la presencia afectiva y física de los hijos con respecto al otro progenitor y la utilización de estrategias legales y extrajudiciales para tal fin. Yo he tratado como muchos autores, pues enfocan como que es un síndrome, pero ya les vuelvo a reafirmar, no está reconocido por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad, sino que en realidad es un hecho que se da socialmente y se da en cualquier parte del mundo de la misma forma, porque hay parejas que reaccionan de esa forma. En las parejas separadas hay una pareja que generalmente es la que tiene a los hijos que reacciona de esa forma. Y esa reacción se puede producir, como ya mencioné, en cualquier parte del mundo de la forma como la estamos analizando y estudiando en esta videoclase. Fíjense además ustedes que Hueso, que es otro autor, afirma que cuando uno de los padres alega al otro la alienación de un niño o cometer una infracción similar, corresponde a los abogados en el procedimiento de explorar y cuestionar la base fáctica de ambas posiciones. Esto es muy importante porque como generalmente
esto se visualiza, no es que siempre se tenga que visualizar, porque puede esto no llegar a tribunales y una persona puede que sepa de la materia, puede detectar esto, pero generalmente se visualiza en tribunales. Y los abogados tienen un aporte muy importante porque ellos están en contacto previo, inclusive a los juicios, con las partes. Y si el abogado pues detecta esto, el abogado debe, además por ética, este, ayudar a estas partes porque al final quienes salen perjudicados son los hijos. Y el abogado debe entonces siempre proteger lo que es la integridad de la familia. Continuando en esta lámina, vamos a destacar esta idea de Bouza, porque si bien es cierto que ya vimos que los abogados y también en todo lo que es el ámbito judicial eh, tienen un gran protagonismo en la detección de lo que es este proceso de alienación parental, Bouza también resalta la labor que hacen los psicólogos de indagar en el por qué se ha originado este hecho relacionado a lo que es la alienación parental y por qué ese intento de un progenitor de eliminar efectivamente el vínculo de sus hijos con respecto al otro progenitor. Y también los sociólogos también tienen una gran importancia en lo que es el estudio de la alienación parental, porque ya hemos dicho que como hecho social se puede verificar de la misma forma o del mismo desarrollo en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Entonces se verifiquen los por qué de la repetición de acciones en todos los países, con similitudes alarmantes en la elaboración de la destrucción de la imagen personal, social y legal del progenitor no custodio. En esta próxima lámina yo resalto una idea que para mí es muy importante porque, como ya mencioné previamente, eh, todos, ¿verdad? Tanto los abogados o como los funcionarios en el tribunal, el juez, por ejemplo, o por otra parte el equipo multidisciplinario en el tribunal que está constituido por psicólogos o si no por psicólogos que son privados, que detecten estas situaciones, ¿verdad? Todos debemos colaborar para detectarlo y tratar de asesorar y ayudar a esa familia de la mejor manera. Porque al final, quienes salen perjudicados y traumatizados son los hijos. Y por eso es que yo en mi investigación de la alienación parental, que está expuesta en mi libro de Derecho de Familia, ¿verdad? Que es una investigación que realicé hace muchos años y ha estado actualizando. eh, yo verifico que la alienación parental, como afecta directamente a los hijos, porque les produce angustia y produce este desapego de los hijos hacia el progenitor no custodio, que es ocasionada además por el progenitor que tiene la custodia, para tratar de enemistar y de borrar al otro progenitor de lo que es el grupo familiar. Esto todo viene a constituirse como un maltrato infantil. En el desarrollo y en el estudio de la alienación parental, también ya algunos autores la definen como un tipo de maltrato infantil. Y es en este orden de ideas que hay situaciones en las que existen obstaculizaciones por parte de uno de los progenitores a las relaciones de sus hijos e hijas con el otro progenitor, que desemboca en el síndrome de alienación parental, dice este autor Segura, pero que es de apellido Segura, y otros, pero que sabemos que no debemos hablar de síndrome, sino de proceso de alienación parental, que es una de las formas más sutiles de maltrato infantil, casi desconocida hasta ahora, aunque ya hay muchos años que han habido investigaciones, porque yo publiqué mi investigación en internet, me lo publicaron varias revistas, en mi libro, es decir, ya hay una base, pero tampoco es que se conoce eh, este, este proceso por todo el mundo y hay que hacerlo conocer. Pero es que está cobrando vigencia día a día y que produce un gran daño en el bienestar emocional y en el desarrollo de los menores, que son los que sufren traumáticamente en gran medida las consecuencias de este proceso
de la alienación parental. Siguiendo también estas ideas de, como hablábamos de estos autores de Segura, de Hill y Sepúlveda, ¿verdad? Que están los datos allí de la investigación de ellos. Yo he tomado varias ideas para resaltar lo referente a lo que es el maltrato infantil, cómo sufren los hijos cuando hay estas relaciones destructivas entre los padres y se presenta lo que es el proceso de la alienación parental. Y es por eso que los niños, niñas y adolescentes presentan en estas situaciones sentimientos de abandono y culpabilidad, de rechazo, de impotencia e indefensión, así como presentan también, se vuelven inseguros y presentan estados de ansiedad y de depresión y de conductas agresivas, disruptivas y problemas también escolares. Incluso pueden decidir llevar a su hijo delante del juez para que este también pueda escucharle y valorar si es influencia de uno u otro o por el contrario, la ineficiencia del otro lo que motiva dicha actitud. Porque fíjense que muchas veces hasta ese padre alienador prepara al niño para que cuando una entrevista con el juez, ¿verdad? Este exprese lo que el padre alienador quiere que exprese, que el otro padre no sirve, que es esto otro, para tratar entonces de convencer al juez de que eso es así. Esa es la actitud del progenitor alienador, que es que trata de convencer no solamente al niño, sino a las personas que están alrededor para tratar de borrar lo que es al otro progenitor del mapa familiar. Y es acá donde el juez puede identificar este proceso de alienación en vista de las actitudes que ya vamos también que ya hemos descrito, hemos mencionado más o menos de forma general, ¿verdad? Que es tratar de apartar al padre, de borrarlo de ese grupo familiar, de hablar mal de él, de meterle cosas a los hijos en la cabeza para que los rechacen, etcétera. Y este contenido que podemos nosotros abordar, que vamos a ver en láminas posteriores, cuáles son esos tipos de acciones que realiza el padre alienador para separar a los hijos o ponerlos en contra del otro progenitor que está alienado, pues, ¿no? Entonces, esos puntos son muy importantes porque vamos a llegar a ver qué tipo de actitudes son las que el padre alienador puede desarrollar. Y no es que son solamente estas, pero aquí les voy a presentar un esquema bastante amplio. Entonces, fíjense ustedes que en una entrevista con un juez, el juez podría, con lo que estamos nosotros analizando acá, detectar la posibilidad de que exista este proceso de alienación parental. Y además, si son remitidos a psicólogos, los informes psicológicos también pueden presentar em, conclusiones referentes a lo que es la alienación parental. Yo recuerdo que cuando estuve en el tribunal hubo varios informes del equipo multidisciplinario donde hacían referencia a que este progenitor estaba tratando de desarrollar este proceso de alienación parental para borrar al otro progenitor del mapa familiar. Y a través de estos informes psicológicos también se podría entonces identificar este proceso y actuar en beneficio de lo que es la niñez y la adolescencia, pues la alienación parental constituye un factor de riesgo que puede generar enfermedad mental en la infancia. Y esto que está acá es sumamente importante. Fíjense ustedes que, bueno, estos autores que estamos haciendo referencia, Segura, Hill y Sepúlveda, ellos hablan de síndrome, pero recuerden que yo voy a sustituir la palabra síndrome por proceso, porque como ya les dije varias veces, la Organización Mundial de la Salud no ha reconocido a la alienación parental como una enfermedad. Entonces se ha desarrollado este estudio eh, que es base de mi investigación, en la cual yo lo relaciono como un proceso a estos hechos sociales de familiares, de rupturas familiares, ¿ok? Entonces fíjense que además estos autores dicen, cuando ellos mencionen síndrome yo lo voy a cambiar para proceso, ¿ok? Ellos dicen que no garantizar y obstaculizar
el desarrollo fundamental del menor de mantener sus afectos y vínculos emocionales con sus progenitores y familiares es una forma de maltrato que le provoca un daño a su bienestar y desarrollo emocional. Existen diferentes niveles en el proceso de alienación parental que está equiparando a una situación de riesgo, por lo que desde el ámbito profesional habrá que tomar las medidas de protección del menor destinadas a evitar tales situaciones. Yo me voy a detener un poco en esta lámina para hacerles un comentario. Yo tuve la fortuna de hacer una maestría en psicoanálisis y esta maestría me ayudó mucho a entender lo que es la esencia de lo que es el ser humano. Y fíjense que yo aprendí, entre tantas cosas, ¿verdad? Algo que a mí me impactó mucho y que tanto Freud como Lacan lo reiteraron y lo decían mucho. Todas estas situaciones de ruptura, de pleitos entre los padres, y cuando hablamos de la alienación parental, pues tenemos que tener mucho cuidado porque en este caso eh, no es que es una ruptura solamente de los padres o que los padres están bravos o que no se las llevan muy bien, sino que en la alienación parental es un caso muy grave porque en este caso es que el progenitor, que generalmente es el que tiene la custodia, que es el progenitor alienador, trata de sacar del mapa al otro progenitor, diciendo que eh, no sirve, que está loco, que cualquier cuestión que él pueda hacer para meterle al niño, que el niño rechace al padre. El niño llega en ese momento a rechazar al padre, él no quiere ver al padre y es por todo lo que el progenitor custodio, que está alienador, le está diciendo y le está metiendo en la cabeza. Y todo esto produce, como ya hemos mencionado acá, este maltrato, porque el hecho de evitar de que ese niño pueda tener contacto con sus padres, con ambos y tener una familia, lo estamos maltratando y le estamos ocasionando un daño inclusive psicológico. Y es lo que decíamos acá, que puede originarse una enfermedad mental. ¿Por qué? Fíjense, cuando hay problemas entre los padres, independientemente de la edad, así ya sean adultos, y uno ve a sus padres peleando, uno se mortifica. Te puede dar un poquito, se te acelera el corazón o algo, porque uno no desea eso, ¿verdad? Pero en el caso de los niños, es aún peor, porque es que los niños pueden tomar esa situación como si, ¿será que ellos se sienten culpables por esa situación y ellos no tienen nada que ver con esa situación? Em, pero además de eso, resulta que cuando están sobre todo muy niños, eh, los niños necesitan, según los estudios psicoanalíticos y basados en los estudios de Freud y de Lacan, por ejemplo, él explica que existe un núcleo psíquico, ¿verdad? Y este núcleo psíquico se forma y se cierra alrededor de los 5 años, pongamos un margen entre los 5 y 7 años, ¿verdad? Entonces, una vez que se cierra ese núcleo psíquico, queda determinada la personalidad del niño o la niña para toda su vida. Toda su vida va a girar en torno a ese núcleo psíquico. Y cualquier actividad, olor, algo que veamos, algo que olemos, que puede ser 15 años después o de adulto, nos puede conectar con ese núcleo psíquico y nos puede a nosotros llegar a un punto de sentirnos alegres o de deprimirnos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque toda la vida va a girar en torno a ese núcleo psíquico que se cierra alrededor de los 5 años y pongamos un margen entre 5 y 7 años, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Que para el momento en que ese núcleo psíquico se cierra, es necesario que esté la figura paterna y la figura materna adecuadamente insertada en la parte psíquica del niño o la niña. Porque si no, el niño o la niña pueden desarrollar una personalidad inestable para toda la vida. Y en esto nos referimos a las enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque puede volverse por esa ausencia, por ejemplo, de la figura paterna y de lo que es la figura familiar, puede ese niño
con toda esa angustia que acumula en su núcleo psíquico, cuando este núcleo psíquico se cierra, queda todo capturado allí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a raíz de esta situación se pueden generar en el niño que desarrolle personalidades inestables para toda la vida, como es el caso de los obsesivos compulsivos, los psicóticos, es decir, puede generar una situación de inestabilidad para toda su vida. También puede generar, por ejemplo, una personalidad maníaco-depresiva. Entonces, fíjense que cualquier actitud que inclusive siendo adulto pueda él conectar una actividad que le está haciendo, algo que comió, el sabor, el olor, porque fue, y eso le puede conectar con el núcleo psíquico y esa persona puede entrar, por ejemplo, en un ataque de depresión. Entonces, esto es muy importante porque si tenemos familias que son inestables y que está este conflicto, ¿verdad? Ellos no se dan cuenta del daño que le están haciendo a sus hijos y al final sus hijos pueden vivir una vida inestable para toda la vida. Y al final no solamente van a sufrir ya sus hijos adultos, sino que van a sufrir los padres viendo a sus hijos que son inestables psicológicamente. Yo en mis clases siempre hacía referente a un caso que yo visualicé en la vida real. Em, yo tenía una amiga de la niñez, ¿verdad? Que yo recuerdo que yo siempre que la veía, ella estaba llorando. No voy a dar tantas especificaciones por el derecho a la privacidad, ¿ok? Pero yo siempre que la veía en un lugar determinado, ella estaba llorando. Y yo recuerdo que yo tendría en ese tiempo como 5 o 6 años y esta chica tendría en ese tiempo como 4. Y claro, yo la veía llorando y llorando y llorando. Yo no entendía en el momento por qué. Posteriormente, pues nosotros crecimos, fuimos amigos, inclusive íbamos a fiestas juntos, salíamos así de fiesta, todo muy chévere. Y claro, yo después conociéndola, me di cuenta que era que sus papás se habían divorciado y el divorcio que ellos habían tenido había sido un divorcio muy conflictivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ella absorbió en su núcleo psíquico, porque además estaba en la edad, ¿verdad? Toda esta angustia, toda esta situación. Y bueno, ella, bueno, crecimos, exacto, pero había momentos en los que ella se desaparecía, por ejemplo. Y, ¿y dónde está? No, bueno, que se fue de viaje, que tal, que esto y que lo otro. Y yo, pero qué raro que es que ella no avisó ni nada, pues, ¿no? Pero bueno, de repente volvió a aparecer y tal, normal, normal y chévere. Hasta que un día llegó la noticia de que se había suicidado, ella estaba internada en un hospital esto del sueño y en una de esas, pues se suicidó. No voy a hacer más especificaciones porque es un tema que para mí fue muy significativo, porque le tenía mucho cariño además. Y claro, yo comparto esto con ustedes para crear esta conciencia de que lo que estamos analizando acá es algo muy serio. Fíjense que cuando yo hago el máster en psicoanálisis entiendo toda la situación. Ella, de 4 años, vivió un divorcio muy difícil de sus padres. No estuvo insertada adecuadamente la figura familiar, la figura paterna y la materna no estaban adecuadamente insertadas por ese conflicto que habían entre los padres. Ella adquirió una personalidad maníaco-depresiva y cualquier cosa que a ella le sucediera en su vida, ya inclusive ya de adulta, que conectaba con el núcleo psíquico, hacía que ella cayera en depresión. Y en una de esas, una de las situaciones que tienen los maníacos depresivos es que para tratar de liberarse esa depresión inconscientemente, buscan quitarse la vida. Y bueno, lamentablemente así sucedió. Hay unos que les da la depresión muy fuerte, que son estos casos, hay otros que les da más leve. Pero cuando son muy fuertes, una de las formas que buscan los maníacos depresivos es precisamente, y lo hacen de manera inconsciente, inclusive es como que un ataque
de ansiedad, de depresión y tratan de liberar esa angustia a través de este hecho del suicidio, que fue lo que sucedió en este caso. Entonces yo recuerdo que en las sesiones de mediación, cuando yo veía a los padres en el tribunal con estos conflictos, yo les hablaba y muchas veces les comentaba este caso que los hacía reflexionar, porque yo les decía, ustedes, esto fue una experiencia que yo vi, que me di cuenta después por lo que estudié, pero que yo tengo la responsabilidad de hacerla saber, porque yo estoy seguro que, por ejemplo, yo le decía a ellos, yo estoy seguro que ustedes no quieren el daño, causarle daño a su hijo o a su hija, pero si ustedes no le inculcan la cultura familiar, no le hacen sentir que ella tiene un padre, una madre, una familia, que ella se sienta estable, protegida, ustedes pueden generar a ella esa persona, un tipo de personalidad inestable para toda su vida. Eh, Obsesivos compulsivos, maníaco depresivo, psicótico, bueno. Y entonces esto es una situación de lamentar. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con lo que es la cultura familiar, el desarrollo de la cultura familiar y demostrar al niño que él tiene una familia y que puede crecer tranquilo porque él tiene a su familia, a su padre, a su madre y al grupo familiar. Fíjense que en esta próxima lámina yo resalto este artículo de la LOPNA porque en este artículo, que es el 389A de la reforma de la LOPNA, se establece, por ejemplo, el incumplimiento del régimen de convivencia familiar al padre, la madre o a quien ejerza la custodia, que de manera reiterada e injustificada incumpla el régimen de convivencia familiar, obstaculizando el disfrute efectivo del derecho del niño o niña adolescente a mantener relaciones y contacto directo con su otro padre o madre, podrá ser privado o privada de la custodia. Yo pienso que esto es como una materialización en cierta forma, de lo que es la alienación parental, porque cuando vemos que un padre se obsesiona y no quiere no cumple con la sentencia del tribunal, que es la convivencia familiar para el otro progenitor, y busca todas las formas de hacer de que el niño no tenga contacto, podemos nosotros detallar un poco si en realidad podría estar en un proceso de alienación parental. Habría que ver qué otras acciones, porque si vemos y detallamos que ese progenitor custodio además está haciendo que el mismo niño o niña rechace al otro progenitor, le está metiendo cosas en la cabeza, que ya vamos a ver todas estas acciones esquematizadas, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. Y fíjense que tenemos este artículo 389A de la reforma de la LOPNA, que cuando yo lo leí me recordó mucho esta situación que estamos conversando en esta videoclase. Y por esta razón es que el juez pueda detectar los avisos o síntomas que identifican el proceso de alienación parental y remitir al grupo familiar a la ayuda psicológica pertinente para resguardar la cultura e integridad familiar que hemos hablado. A todas estas, cabe aclarar que el término síntoma, según yo busqué en Wikipedia y me pareció que la definición que daba estaba bastante correcta, se contrapone a signo clínico, que es un dato objetivable. El síntoma es un aviso útil de que la salud puede estar amenazada, sea por algo psíquico, físico, social o combinación de las mismas. En este orden de ideas, y estando claras en la doctrina las características que identifican el proceso de la alienación parental, el juez, en vista del maltrato a que es sometido el niño, niña, adolescente, puede efectivamente dictar resoluciones que considere convenientes para garantizar los derechos de esa niñez y adolescencia. En esta próxima lámina entonces tenemos las acciones identificadoras de ese proceso de alienación parental que tanto hemos hablado. Y fíjense que es un hecho coyuntural ante el avance de la eliminación de uno de los padres, perpetrada principalmente por quien ejerce la custodia, como ya hemos mencionado, que debe evitar las presiones fundamentalistas que desestiman la necesidad de proteger los vínculos familiares.
evitando que el grupo familiar llegue a estos estados graves de conflicto legales o rechazo del vínculo filial por parte de los hijos por la presencia de un foco alienante. Y tenemos, por ejemplo, entre estas acciones, la severidad de la alienación parental y la acumulación de síntomas es lo que inclinó, por ejemplo, a Gardner a considerarle un síndrome que sabemos que no lo es. No obstante, no se ha reconocido como tal, como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, sabemos que no es un síndrome, no es un síndrome. Por eso yo le digo que es un proceso. Pero se pueden extraer las acciones de los progenitores para poder identificar este proceso de alienación parental cuando el niño está alienado con el progenitor alienador en una campaña de denigración contra el progenitor objeto, en la que el niño contribuye activamente a este desprestigio, a denigrarlo, etc. Las razones alegadas para justificar el descrédito del padre objeto son a menudo débiles, frívolas o absurdas. La animadversión hacia el padre rechazado carece de la ambivalencia normal en las relaciones humanas. El niño afirma que la decisión de rechazar al padre o madre objeto es exclusivamente propia, lo que Gardner, por ejemplo, llama el fenómeno del pensador independiente. Pero eso se lo mete es el progenitor alienador, que lo prepara para esto, para que él reaccione de esta forma. El niño apoya reflexivamente al progenitor con cuya causa está alineado, que es el padre o hablemos del progenitor que alienador, pues, o se vuelve como su cómplice, su apoyo, por decirlo así, ¿verdad? Además, el niño expresa desprecio sin culpa por el odio o rechazo hacia el padre o madre que es víctima de esta alienación parental. Se evidencian escenarios prestados, por ejemplo, las afirmaciones del niño reflejan temas y terminologías propias del progenitor alienador. Continuamos en la próxima lámina y vemos que continuamos con otro tipo de acciones. Dice, por ejemplo, la animosidad se extiende a la familia de origen y a quienes se asocian con el padre odiado. O sea que abarca, tenemos al progenitor que es víctima, pero además también la familia de este se puede volver víctima de este proceso de alienación parental. Siguiendo a Segura y Sepúlveda, ¿verdad? Que ya la hemos mencionado, otras estrategias que puede utilizar el progenitor que desarrolla este proceso de alienación parental, ¿verdad? Son, por ejemplo, rehusar pasar las llamadas telefónicas a los hijos, organizar varias actividades con los hijos durante el periodo que el otro progenitor debe normalmente ejercer el derecho de visita o convivencia familiar. Presentar al nuevo cónyuge a los hijos como su nueva madre o su nuevo padre. Interceptar el correo y los paquetes mandados a los hijos por el otro progenitor. Otro aspecto también que es muy común es desvalorizar e insultar al otro progenitor delante de los hijos. Otra cosa también, rehusar informar al otro progenitor a propósito de las actividades en las cuales están implicados los hijos, los partidos deportivos, actuaciones teatrales, actividades escolares, etc. Otra característica también es hablar de manera descortés del nuevo cónyuge del progenitor que es víctima de la alienación parental. En esta próxima lámina continuamos con acciones que puede desarrollar el progenitor custodio que trata de desarrollar este proceso de alienación parental en contra del otro progenitor, ¿verdad? Impedir al otro progenitor el ejercer su derecho de convivencia familiar o visita. Olvidarse de avisar al otro progenitor de citas importantes como el dentista, médico, psicólogo. Implicar a su entorno, su madre, su nuevo cónyuge, en el lavado del cerebro de los hijos. Tomar decisiones importantes a propósito de los hijos sin consultar al otro progenitor.
elecciones de la religión, elección de la escuela, por ejemplo. Cambiar o intentar cambiar sus apellidos o sus nombres. Impedir al otro progenitor el acceso a los expedientes escolares y médicos de los hijos. Irse de vacaciones sin los hijos y dejarlos con otra persona, aunque el otro progenitor esté disponible y voluntario para ocuparse de ellos. Contar a los hijos que la ropa que el otro progenitor les ha comprado es fea y prohibirles ponérsela. Amenazar con castigo a los hijos si se atreven a llamar, a escribir o a contactar con el otro progenitor de la manera que sea. Reprochar al otro progenitor el mal comportamiento de los hijos. Y estas son simplemente algunas acciones o hechos que podrían, si uno los detecta, los visualiza, uno tendría que poner ese cuidado necesario porque podría estarse desarrollando lo que es este hecho de lo que es la alienación, este proceso de alienación parental. Y generalmente estas actitudes, un punto muy importante es que sean repetitivas, porque si sucede una aislada así por alguna casualidad, no quiere, o sea, tiene que ser algo repetido, no tienen que ser todas, pueden ser algunas, pero el punto clave es que cualquiera de las acciones que puedan desarrollar este padre alienador, este progenitor alienador, les esquematicé algunas aquí para que ustedes puedan visualizar y hacerse la idea, pero pueden ser muchas más. Pero independientemente de que sean estas u otras acciones, lo que trata el progenitor alienador es de poner en contra a sus hijos del otro progenitor, que generalmente es el no custodio, y esto lo hace para apartarlo, para que sus hijos lo rechacen. Exista esa adversión en contra del otro padre y no quieran saber nada de él, existe ese rechazo. Fíjense que en esta próxima lámina yo pues hago una conclusión y en realidad yo digo que este tipo de actuaciones constan normalmente en los expedientes de los tribunales y el mismo juez los percibe constantemente a través del principio de inmediación y es lo que está llevando a la idea de que los funcionarios judiciales conozcan esta problemática que al fin y al cabo podría considerarse como un fundamento, entre otras normas, del artículo 389A de la LOBNA que ya hemos mencionado. Pues según Gardner, la única salvación para el hijo es el cambio de tenencia. Hay muchos que afirman esta situación, que cuando se detecta el proceso de alienación parental, hay que como que cambiar la custodia, pero esto tampoco es así. Hay que preparar al niño para esto, hay que abordarlo psicológicamente, pero tampoco es que lo vamos a agarrar y lo vamos a poner allá porque el niño está alienado, entonces tenemos que prepararlo para que acepte el otro padre, pero tenemos que actuar inmediatamente. El carácter definitivo de esta medida depende del comportamiento del progenitor alienador. Esta medida debe ser acompañada con un tratamiento psicológico que se complica aún más porque el hijo, a la vez, como está alienado, se rehúsa a cooperar porque él dice que este progenitor es el que tiene la razón y que el otro es el que no la tiene. Entonces hay que hacer toda esta preparación psicológica para introducir entonces al niño a lo que es la realidad familiar y si es necesario entonces cambiar la custodia y dársela al otro progenitor, hay que hacerlo. Para concluir esta interesante videoclase sobre el proceso de la alienación parental, podríamos decir nosotros que la alienación parental viene a ser entonces un proceso en el cual se van sumando acciones que desvirtúan los vínculos entre los padres e hijos, en el que la persona en ejercicio de la alienación va cambiando su forma de proceder y de relacionarse con los otros, fijando el motivo de su vida en un objetivo bien individualizado, que es retirar de su vida diaria y la de sus hijos al sujeto identificado como su opositor, transformándose en una obsesión que es alimentada por terceros cercanos que no logran evaluar lo que está sucediendo en la relación de esa familia con los padres separados y la necesidad de no ser partícipes necesarios en la alienación.
constituye precisamente un proceso en el que se identifican actuaciones de los progenitores que llevan conjuntamente insertados problemas relacionales entre los mismos y para sus hijos, quienes a la final se les afecta su integridad psicológica, emocional y moral, logrando a la vez configurar ese maltrato emocional al cual ya se ha hecho referencia. En el proceso judicial, los psicólogos forenses y los jueces se encuentran en el brete de tener que decidir de un caso tan polémico, en que se contraponen dos versiones. Los psicólogos realizan el análisis de credibilidad para saber si el niño dice la verdad o ha sido inducido. Y en las denuncias puntuales se llega a aplicar el detector de mentiras a adultos inclusive. Está muy acreditado en los países anglosajones y cuando se aplica con las debidas garantías tiene un gran grado de fiabilidad, que es la prueba del polígrafo, y validez. Este experto denuncia que los jueces tienen a seguir la inercia de sostener la custodia de quien ya la tiene, con lo cual acaban siendo cómplices involuntarios de todo este proceso y, y son manejados a su antojo por el progenitor alienador. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este proceso de alienación parental. Cuando se detecta, pues hay que actuar. Los abogados que podemos atender en un divorcio y detectamos esto, nosotros tenemos que recomendarles que vayan a psicólogo, inclusive en los tribunales podemos plantearlo también. En los tribunales los psicólogos, si lo detectan, tienen que informárselo al juez. Si el juez en una reunión detecta esto, puede hablar también con los psicólogos para que ahonden en este tema y podamos entonces actuar para beneficio de los hijos y no crearles estos traumas que pueden entonces crearle una personalidad inestable para toda su vida y destruir a toda una familia. Bueno, con esto terminamos este tema de lo que es el proceso de alienación parental. Hemos hecho un recorrido, hemos visualizado las acciones o las actitudes que asume el progenitor alienador. Lo hemos conceptualizado como proceso, hemos hecho un recorrido y hemos dado mis conclusiones y mis recomendaciones. Yo espero que les haya gustado este tema que para mí es muy significativo, porque yo hablé de alienación parental en algunas sentencias en el tribunal y bueno, eso fue de gran significado. Yo pues, traté de decidir en lo que era el interés de los niños siempre, pues, ¿no? Para el beneficio de estos y tratar de aconsejar a los padres lo más que pude. Y creo que sí dieron buenos resultados. Yo creo que en la mayoría, cuando los padres eran padres conscientes que de verdad querían proteger a su familia. Y bueno, les dejo esto porque todos somos responsables en colaborar para lo que es la protección de la familia y de la niñez. Y si detectamos esta serie de situaciones, pues se pueden hacer las denuncias, por ejemplo, que sea el Consejo de Protección, a la Fiscalía, para que estos pues, puedan iniciar los procedimientos pertinentes, ya sean tribunales, etcétera. Y si son abogados, pues plantearlo. Y si son funcionarios, entonces tratar de ayudar a las familias, enviarlos a lo que es el equipo multidisciplinario y tomar las decisiones pertinentes para beneficio de los hijos, que todo eso ya lo hemos hablado acá. Bueno, espero que les haya gustado mucho esta videoclase. Muchas gracias por todo el apoyo. Los que no se han suscrito al canal, les invito a suscribirse, que voy a estar siguiendo, voy a estar subiendo más videoclases. Si tienen alguna sugerencia, alguna videoclase, déjenmela en comentario que yo voy ya anotando. Esta fue una de sugerida también. Y recuerden darle likes a los videos. Y bueno, nos estamos viendo en una próxima clase. Que Dios les bendiga y nos estamos viendo pronto.